Qué bien verte por todos los motivos que son. Gracias. Aquí estamos. Antes lo estaba comentando, digo, es que irónicamente a Pepa le encantan las redes Sí, sociales y sí, se maneja sí. súper con ellas. Yo siempre, este es mi segundo directo y el que hice la primera vez siempre genero ese suspense porque nunca sé si voy a saber ¿Verdad? entrar. Bueno, pues ya estoy A aquí. nosotros nos gusta ponerle Sí, emoción a las cosas, sí, si sí, no, no es nuestro. claro. Bueno, ya ves que es un directo, estamos ya Pepa y yo como de andar por casa, pero la voy a presentar. Pepa es colaboradora de Proyecto Princesas y bueno, es psicóloga clínica, sanitaria y especializada en TCA. Y no sé si creo que lo he dicho más o menos bien. Y bueno, pues ella me acompañó también junto a Adrián en las jornadas que hicimos en Valencia Sí. y la verdad que es un placer. Además, la unión que hemos hecho como personas, ¿no? También como profesional, merece mucho la pena. Y hoy nos vas a hablar de un tema que conocí prácticamente gracias a ti. O Mm, sea que ya grandecita y son de estas cosas que siempre digo que me aporta Proyecto Princesa, ¿no? mm. Dentro de la psicología y también el aprendizaje individual de cada persona, ¿no? Mi aprendizaje a mí me aporta mucho. Y la verdad bueno, asertividad. A lo mejor hay personas que están preguntándose qué es la Oye, te asertividad, ¿no? voy a preguntar yo a ti Sí, primero. ¿Tú cuando dices que es gracias a mí, en qué momento como que se te cayó como la pieza de decir, ostras, esto es, tiene... es que era completamente desconocido. Además, recuerdo haberlo comentado con algunas amigas y era como, ¿pero eso qué es? O sea, y es verdad que hay cosas que hasta que, bueno, sobre todo nuestras generaciones para atrás, ¿no? Pues sí que es verdad que todas estas cosas emocionales, de aprendizaje, de gestión de emociones, todo esto como que se nos queda bastante grande. Mm. Y supongo que habrá más personas, bueno, hola a todas las personas que estáis Hola, ahí. Por hola. favor, si tenéis dudas, si os apetece preguntar lo que sea, estar participativas, porque vamos a estar aquí también, pues eso, respondiendo a las dudas que tengáis. Y no sé si conocéis lo que es la asertividad, pero como estaba diciendo, yo no tenía ni idea y ha sido un aprendizaje y creo, o sea, para mí hubiese sido genial haberlo aprendido antes, ¿no? Mm. El haber sabido de su existencia antes me hubiese ayudado mucho, ¿no? Mm. Y bueno, pues ya vamos a dejar los misterios. Cuéntanos, o acercarnos un poco de la asertividad. Vale, bueno, a ver, definir la asertividad es un concepto amplio y complejo. Vamos a intentar simplificarlo. Es cierto que eh, muchas personas tienen asociada la asertividad con la capacidad para decir que no, ¿vale? Para poner límites. Y esa es una parte de la asertividad, pero no lo es no es el todo. De hecho, la asertividad, tal y como yo la cuento y tal y como yo un poco la transmito, es la capacidad para expresar nuestros sentimientos, nuestras necesidades, para hacer peticiones, para hacer propuestas, para expresar una opinión. La capacidad para expresar lo que hay en nosotros en un momento determinado, de una manera en la que nos respetamos a nosotras y respetamos a la persona que hay enfrente. Es decir, practicando la asertividad lo que practicamos es la autoempatía, la empatía conmigo y la empatía con el otro. Con lo cual no pongo ninguna de las dos partes por encima de la otra. Es decir, estoy como en ese sutil equilibrio de yo voy a expresar lo mío, lo que hay en este momento, y teniendo en cuenta que tengo un ser humano delante, pues que lo puede recibir de una manera o de otra, entonces lo voy a hacer teniendo en cuenta esto y trabajar para poder hacerlo con la mayor seguridad y con la mayor eficacia también a nivel comunicativo posible, con lo que yo quiera transmitir en ese momento. ¿Vale? Una cosa que a mí me parece importante decir de la asertividad es que el hecho de practicarla y el hecho de incorporarla como opción comunicativa no quiere decir que tengamos que ser asertivas todo el tiempo o asertivos. Es decir, no. Quiere decir que es una opción que yo soy libre de elegir porque sé cómo hacerlo. Entonces me da más libertad. Pero no siempre, esto lo comentaba yo esta mañana en una clase que he impartido
y ha salido este tema de la asertividad. El ser asertivo o el saber cómo ser asertiva o utilizar la asertividad no quiere decir que siempre sea la mejor opción, y eso lo sabemos todos. En muchas ocasiones en la vida la mejor opción es no decir nada, callarte y dejar que la tormenta pase, y en otras ocasiones la mejor opción es ponerle un poquito de agresividad a la comunicación, porque la asertividad por sí misma no está funcionando y le tengo que meter más fuerza y ser más agresiva comunicativamente hablando para conseguir lo que yo quiero o para que eso verdaderamente vaya por el camino que yo quiero. Ahora, el hecho de tener esto trabajado me permite poder elegir ser asertiva cuando yo quiero ser asertiva, ¿vale? Por ejemplo, cuando la relación con la otra persona me importa. Es una relación de largo recorrido, para mí es una relación importante y quiero cuidar esa relación. Con lo cual ahí la asertividad me va a venir muy bien tenerla trabajada y tenerla entrenada y tener recursos para poder hacerlo, porque voy a poder ir a esa comunicación empática. ¿Vale? Sí, que sería una manera de definirlo, ¿no? Es una manera de comunicarse empáticamente, por así decir. Sí, empáticamente, entendiendo que cuando hablamos de empatía, hablamos de las dos. Hablamos de autoempatía y hablamos de empatía con el otro, porque a veces cuando hay un exceso de empatía, es decir, cuando solo soy empática con la otra persona, pero yo no me tengo en cuenta, ahí se da ese otro extremo. Digamos que la asertividad estaría como en el medio de dos extremos, que sería el estilo pasivo y el estilo agresivo. La asertividad sería como algo que está entre estos dos extremos. En la pasividad, que es cuando yo no digo nada, a veces estoy priorizando el no molestar, el no incomodar, el cómo se va a sentir el otro, el pensar mucho en el otro, pero no tenerme a mí en cuenta. Oye, que es que a mí me está pasando esto y yo necesito decirlo o necesito expresarlo, o también necesito poder transmitir lo que opino, lo que pienso, lo que me gustaría, lo que sea. ¿Vale? Vale, entonces más o menos yo creo que con esto se ve ahí por dónde va a relacionarse con los TCA, ¿no? Que era lo que te iba a preguntar ahora, ¿qué relación tienen con los trastornos de la conducta alimentaria? Claro, pues es que en mi experiencia tiene una relación clarísima el tema de la asertividad con los TCA. Porque, claro, cuando uno está en uno de esos dos extremos, que además son dos extremos que se retroalimentan. ¿Por qué? Porque cuando yo callo mucho y no expreso, llega un momento en el que esto es como una olla express. Esto llega un momento en el que yo ya no puedo más y en algún momento esto va a salir por algún lado. Seguramente con la persona en el momento y en el lugar menos apropiado va a salir. Todo eso que yo he ido acumulando. Y va a salir de una manera agresiva. ¿Qué pasa? Que cuando sale de una manera agresiva, las formas, la manera, cómo lo hago, no suele ser de lo mejor. Entonces esto hace que yo luego me sienta fatal con esto que he dicho, con cómo lo he dicho, con esta reacción que he tenido, y vuelva a callarme, vuelva a la pasividad, de decir, mejor no hablo porque cuando hablo, mira la que se forma, ¿no? Entonces voy como yendo de un polo al otro. Cuando trabajamos la asertividad podemos romper esa dinámica, ¿no? Entonces, en el TCA, ¿esto cómo se relaciona con el TCA? Pues claro, esos sentimientos de culpa, si he comunicado algo de una manera que no me he quedado tranquila con cómo he dicho esto. Sentimientos también de tensión porque he callado un montón de información que no he sabido cómo expresar, he estado súper incómoda en una situación, no he sabido poner el límite, no lo he comunicado y lo que no sale hacia afuera implota hacia adentro. Lo que no explota, implota. ¿Y cómo implota hacia adentro? Pues se canaliza muchas veces ese malestar, pues comiendo de más o comiendo de menos o restringiendo o poniendo el foco en mi aspecto, porque entonces ya empiezo a juzgarme y empiezo a sentirme mal conmigo, entonces voy a intentar sentirme bien con mi aspecto físico y voy a focalizar por ahí.
Entonces, el tema de la asertividad para mí siempre ha estado súper, súper, súper presente en el tratamiento de las personas que acompaño con TCA y te diría en el tratamiento, o sea, en realidad en los procesos de las personas a las que acompaño, con y sin TCA, porque en realidad estamos hablando de algo clave para verdaderamente poder tener relaciones sanas y Exacto. poder sentirnos bien Sí, al con nosotras. final para relacionarnos, ¿no? Es verdad que es un tema que, claro, cuando ya ves que esa parte que tiene con los TCA, dices, brutal, porque además puede ayudar mucho, pero es que en realidad es para todo el mundo, es lo que te decía al principio, ¿no? Que es como de repente decir, o sea, conocer algo, que fue mi caso, de decir, esto existe, esto porque no me lo han enseñado antes, ¿no? Porque al final yo creo que marca un antes y un después, el momento que puedes empezar a aplicar la asertividad, ¿no? Claro. Y de hecho, me gustaría hablar de esto, pero también me gustaría recordar que tenemos un taller que vas a impartir desde Proyecto Princesas el 28 de abril, donde bueno, van a poner en práctica todo esto, ¿no? Van a aprender al final herramientas y recursos para ponerlo en práctica, que al final eso es lo interesante, de manera individual un poco poder aprender esto, sobre todo cuando no has tenido ni idea y sobre todo si al escuchar todo esto o bien leer el artículo que también hiciste para el blog de Proyecto Princesas, si te resuena el tema, apuntaros al taller, porque la verdad que al final creo que es algo que tenemos que trabajar de manera individual y llevarlo a nuestra vida, ¿no? A nuestra vida diaria. Y creo que la única manera es eso, haciendo un taller o que alguien te enseñe cuáles son las herramientas que puedes aplicar. No sé si ahora te gustaría hablar así de alguna herramienta o de... creo que comentamos que habían también algunos libros que te gustaban, ¿no? Y que solías recomendar, pues todo esto, si quieres Sí. contarnos un poco. Bueno, a ver, en realidad hay muchos lugares por los cuales empezar a hacer esto, pero sí es cierto que cuando estamos un poco en ese, a lo mejor en esa tendencia a no decir o a decir de manera que decimos, madre mía, si es que cada vez que Así, ¿no? abro la boca sube, sube el pan, entonces mejor me callo. ¿Y cómo hago yo esto? ¿No? Entonces, una de las claves que evidentemente no es la única, pero una de las claves que podemos empezar a trabajar es cuando queremos decir algo o cuando queremos expresar algo, hablar en primera persona, hablar de nosotras. Por ejemplo, en esta situación me estoy sintiendo incómoda, ¿vale? O yo me siento inquieta cuando tú llegas tarde. Cuando tú no llegas a la hora, yo empiezo a inquietarme. Y me pasa esto cada vez que tú llegas tarde, ¿vale? ¿Qué pasa cuando yo transmito desde mi sentir de cómo me siento yo con lo que tú haces o en la situación que sea? Que es mucho más difícil que la respuesta de la otra persona sea defensiva, ¿vale? Que se ponga a la defensiva. ¿Por qué? Porque normalmente cuando no procesamos esto mucho, cuando no le ponemos mucha conciencia, lo que hacemos es todo lo contrario. Lo que hacemos es decir, es que tú siempre llegas tarde, tío. Tú siempre llegas tarde, tía. Es que no respetas el tiempo de los demás. Entonces ahí ya estamos hablando del otro. Ya estamos emitiendo un juicio sobre la otra persona. Ya estamos haciendo una valoración de su comportamiento. Y esto inmediatamente genera una reacción defensiva en la otra persona. Es como, ¿cómo que yo? ¿Y tú? Y cuando tú haces esto, ¿qué pasa contigo? Entonces entramos en el yo porque yo y tú porque tú, ¿vale? Entonces, es cambiar esa dinámica con esta clave de mensajes yo. Voy a hablar de mí. Voy a hablar de a mí qué me pasa cuando esto sucede, cómo me siento yo. Porque de ahí podemos verdaderamente ir a, ese, a esa secuencia que yo planteo también basada en uno de los modelos con los que trabajo, que es la comunicación no violenta, que es cuando yo me siento así, de esta manera, cuando yo me siento inquieta, necesito tener cierta tranquilidad o tener cierta seguridad, ¿vale? O necesito saber que vas a llegar o necesito lo que sea. Con lo cual te voy a pedir que la próxima vez, por ejemplo, que vayas a llegar tarde, pues que me avises con mayor antelación o te voy a pedir que si vas a llegar tarde,
pues que me des la opción de decidir si quiero esperarte o si quiero marcharme, en lugar de estar en esa situación de no saber qué está sucediendo. Ya esto enlaza con el poder hacer una petición concreta y en todo este proceso no tenemos por qué hacer absolutamente ningún juicio del comportamiento del otro. Es decir, ni decir es que tú eres una tardona o es que a ti no te importa el tiempo del otro. No, yo estoy hablando de mí, de lo que yo siento, de lo que yo necesito y de lo que yo te pido para que nuestra relación pueda seguir desarrollándose de una manera sana, ¿vale? Entonces, claro, para poder hacer esto tengo que saber cómo. Primero, ciertas claves que parecen muy básicas, pero que luego tenemos tan interiorizado esto otro de enseguida el tú, y dices, ostras, pero si es que yo tenía claro este esquema y me ha salido de nuevo el otro. Vale, pues Impulsividad. Claro, al final está como muy, por eso decía al principio que ya me hubiese gustado a mí que me lo hubiesen enseñado más pequeñita y haberlo aprendido desde un principio, porque ahora tenemos como que cambiar. Yo soy más explosiva en este sentido, y pues tendría que cambiar y como tú dices, al final en momentos más tensos, cuando seguramente más luego con perspectiva quieres haber dicho las cosas bien, realmente tenemos una manera automática de trabajar, ¿no? claro. Entonces es interesante, ¿no? Saber cómo podemos ir aplicándolo. Mm. Mm. Y es cierto que es un proceso, ¿vale? O sea, esto no es, me leo un libro que, por ejemplo, mira, tengo aquí el de Marshall Rosenberg, Comunicación no violenta. Es uno de los libros que yo recomiendo para empezar a practicar esa autoempatía y empatía con el otro y empezar a entender cómo ese diálogo interno muchas veces Ujú. está cocinando cómo digo yo las cosas al otro. Si yo en ese tiempo que, por ejemplo, en ese ejemplo que he puesto, que estoy esperando, en ese tiempo de espera estoy, es que este me tiene hasta las narices, es que es siempre lo mismo, es que ya le vale, es que seguro que está con sus santos Ah, eh, ay, haciéndome esperar. se ha parado a comprar tabaco y se ha parado a hablar con no sé quién y tal, y entonces yo voy cocinando todo eso en ese diálogo interno. Y cuando llega el otro yo ya estoy, vamos, calentita, Ahí. calentita. Después, sin haber filtrado absolutamente nada. Claro, cuando trabajamos la comunicación no violenta, que es ese poner esa conciencia también en mi diálogo interno, antes de ir a la comunicación con el otro, Ujú. y yo veo esto, cómo se está cociendo, yo también puedo autorregular eso, yo también puedo trabajar eso para redirigirlo a otra cosa, ¿vale? Entendiendo que no siempre voy a poder, ¿vale? O sea, que cuando estamos en el extremo de pasividad o agresividad, como decía antes, estamos dominados y dominadas por una emoción, ¿vale? En la pasividad por el miedo a incomodar, el miedo a perder la relación, el miedo a que el otro se enfade, el miedo a no sé qué, y en la agresividad por la ira. Es decir, yo tengo un fuego dentro que es que te como. Entonces no voy a filtrar ni cómo te lo digo ni de qué manera. En cualquiera de los dos extremos estamos como secuestradas por la emoción. Para ser asertivas y asertivos necesitamos tener la emoción regulada, con lo cual la asertividad también implica habilidades de autorregulación emocional, de regulación emocional, porque si yo estoy en una ira muy intensa o en un miedo muy grande, yo no voy a poder ser asertiva. Y no siempre voy a poder ser asertiva porque como humanas que somos, pues vamos a estar en muchos momentos desbordadas por emociones, a veces muy cabreadas, a veces con mucho miedo a meter la pata y en esos momentos no vamos a poder ser asertivas, pero en otros momentos sí. Y ahí es donde hay que aprovechar para practicar esto y para entrenarlo. Sí, sí, es tan interesante. Es tan interesante que ya quiero ponerlo en práctica. Y claro, aprovecho también para decir esto que tú decías. Evidentemente estamos dentro de Proyecto Princesas, que estamos trabajando con TCA, estamos trabajando eh, con todas las personas afectadas, los familiares y demás. Pero esto es para todo el mundo que se sienta llamado a trabajarlo, Sí, cualquier persona, porque sí, en totalmente. realidad, aunque tenga una relación muy directa con el TCA, tiene una relación muy directa con el mantenimiento
tiene una relación muy directa con el inicio del TCA, con la recuperación, especialmente en mi experiencia con la recuperación, es decir, que cuando empezamos a trabajar la asertividad empiezan a darse unos movimientos tremendos, porque claro, cuando uno empieza a decir, cuando uno empieza a expresarse, cuando uno empieza a darse permiso a ser, porque al final ser asertivo es date permiso a ser lo que eres y a decir esto que te pasa. Claro, cambia muchísimo, se producen movimientos muy importantes a nivel de estructura, ¿no? Pero esto es para todo el mundo, incluida yo. Todas las personas estamos en proceso de trabajar esto, porque, de nuevo, no es me leo un libro, el libro de comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, que es maravilloso, que tiene un montón de pautas y ya está. No. Esto es, me leo el libro, practico esto, lo entreno, me formo, lo vuelvo a practicar, me doy cuenta de dónde estoy. O sea, esto es un proceso. Entonces, Sí, esto no se integra en 2 días, aunque no. queramos. Claro, lo que pasa que sí que es cierto que a través del taller práctico que estamos proponiendo, lo que sí que vamos a hacer va a ser abrir camino, ¿vale? O sea, vamos a abrir ese comienzo de decir, vale, sí se puede, sí puedo empezar a hacer cositas, ¿vale? Como esta clave que yo daba en el artículo que publicamos en Proyecto Princesas ayer o antes de ayer, hace poquito, que decía, a lo mejor simplemente el decir, cuando yo recibo una petición y yo no tengo claro si quiero o no quiero, es decir, le voy a dar una vuelta, me lo voy a pensar y te contesto, ya solo eso Esto es un mundo. es un mundo, porque cuando tenemos interiorizado el decir que sí, estar súper disponible o querer complacer, querer agradar, nos va a salir el sí súper rápido. Sí. Es como, ostras, si he dicho que sí y en realidad no sé si quiero. Y en realidad no estoy teniendo en cuenta las implicaciones que tiene esto. Además es muy fuerte porque a veces, te lo digo como a nivel personal, preparando, maquetando el artículo y tal, cuando lo leía decía, fíjate, o sea, es una opción que siempre ha estado. Es decir, sí, no, el decir, te lo digo dentro de un rato, pero hay veces, es tan absurdo, a veces cuando lo lees y de repente dices, joder, que es que existe esta opción. Claro. Y parece mentira que yo sé que existe esa opción, pero hay veces que en la cabeza no te viene directamente la opción de decir, pues mira, no te voy a responder ahora, en un rato, y más hoy en día que casi todo lo hacemos por comunicación de teléfono y tal, en un rato te Claro. llamo, o sea, o mañana te contesto, y tener la opción de un poco meditar, pensar en qué te gustaría hacer, ¿no? Y ya decir a partir de ahí, me parece como brutal. Y ya te digo, en cierto modo es casi una tontería, por así decir, pero no lo es. Claro, O sea, es una tontería porque te lo piensas cuando lo ves así, ¿no? Que dices, es que cabe esa opción. Dices, fíjate, ya podía haberlo pensado antes que esa opción está, que es mi vida, que llevo las riendas de mi vida. Pero no es claro, tan... porque no es una cuestión solo de pensar y de saber, es una cuestión de ir integrando esto, porque yo lo puedo saber, yo lo puedo, lo hablamos tú y yo ahora y todo el mundo dice, pues claro, hombre, ¿cómo no vas a poder decir, le doy una vuelta y te contesto mañana? No es una cuestión de saber o de pensar, es una cuestión de practicar, de poner conciencia, de darme cuenta cuando me salga el automatismo del sí, decir, espera, espera, espera. Opciones. que decir ya sí. Espérate un poquito antes de decir que sí. Y además, que también está en el artículo, no solo esa opción de me lo voy a pensar, porque hay un paso anterior, que es que cuando yo tengo el automatismo de decir que sí, y me doy cuenta después y digo, ostras, ya he vuelto a decir que sí, y lo que quiero es no. O sea, no quiero ir contigo a esto que me propones. ¿Y qué hago si ya he dicho que sí? Pues ahí yo he acuñado un término que sabes que me gusta inventarme cosas, como lo del egoísmo solidario. Me encanta. Pues A ver, esta vez. me he inventado un término que es la asertividad retardada. Es decir, no tenemos que ser asertivos en el momento.
es que yo me he dado cuenta de que otra vez me ha salido el patrón de decir que sí y entonces, con posterioridad, hablo con la persona y le digo, oye, me lo he pensado mejor y la verdad es que prefiero no hacerlo o prefiero no ir contigo o prefiero no hacer esto, ¿no? Entonces, a veces entramos en esas trampas también de si ya he dicho que sí, no puedo decir que no. ¿Cómo que no? ¿Eso dónde está escrito? ¿Dónde está que si yo he dicho que sí, después no puedo decir que no? Claro que puedo decir que no. ¿Cómo que no voy a poder decir que no? Puedo cambiar de opinión. Permiso a cambiar de opinión. Permiso a pensarme las cosas y a llegar a otra conclusión y a comunicarlo. Y eso también es ser asertivo, ¿vale? Y eso también es muy importante recordarlo. Esto es muy importante recordarlo. Siempre podemos recular, por favor. Podemos echar marcha atrás y decir que no. Esto es súper importante y también es un trabajazo Sí, al final. sí lo es. El darse permiso, ¿no? Para eso, para decir, bueno, pues he dicho que sí, pero ahora mismo acabo de pensarlo mejor y da igual los motivos, pero he decidido que no y decirlo y comunicarlo. Y a la También inversa también, ¿eh? Porque a veces estamos Ujú. siempre como en este ejemplo de decir que no, pero a la inversa también. A lo mejor he dicho que no a algo que luego digo, pues es que me apetece un montón. Y también ahí pueden aparecer pensamientos de, uy, qué vergüenza, pero ¿quién soy yo ahora para decir que sí, me apetece, si yo ya he dicho que no, si no Además, cuentan esto conmigo? pasa mucho cuando se sufre un TCA. Mucho. Por ejemplo, en invitaciones que hacen, el tener, es normal, ¿no? El tener cierto miedo, pero después pensarlo mejor, sobre todo cuando se está en una recuperación activa, que estás en muchas cosas como retos, y de repente dices, no, pero al rato piensas que sí, y ahí totalmente hay que animarse, sobre todo cuando sean cosas que sabes que te van a hacer sentir bien o que te van a sacar un poco del bucle, de la rumiación, de la monotonía. Esto es súper importante, ¿no? Y ahí sí que lo he visto totalmente eso, es decir, se puede decir también que sí cuando ya has dicho que no. Claro, Y eso también muchas veces socialmente los amigos también lo agradecen, ¿no? Cuando a lo mejor te han invitado a un plan sabiendo que estás en recuperación o sin saberlo y ya se ha dicho que no, y después el decirles que sí es muy válido para las personas también, porque al final valoran eso también, ¿no? El que estás haciendo ese esfuerzo y perder un poco esos miedos. Creo que es eso es, súper, súper. claro. Y también es eso, ser asertivo también y asertiva también es aprender a decir que sí. Oye, que me lo he pensado mejor y que sí quiero, que, que vamos para allá, ¿no? Y es súper importante eso, en esos patrones que se dan en TCA, con esa rumiación, con esa duda, con ese quién soy yo para ahora, pues soy tan valiosa y tan importante como cualquier otra persona y tan válida como para decir, pues mira, antes dije esto y ahora me lo he pensado mejor y quiero esto otro y vamos a por ello. Entonces, bueno, hay caminitos para empezar. Cuando tenemos todavía como esos patrones, hay caminitos para decir, hay alternativas. Hay alternativas cuando no tengo ese don de hacerlo en el momento, que no lo tenemos por qué tener, ni mucho menos. Decir, vale, pues lo llevo a más adelante y lo comunico más adelante. Me lo voy a pensar, que es maravilloso. O sea, yo es que casi lo integraría como parte de, a no ser que tengamos una respuesta ahí como súper clara, que nos viene de dentro y que no necesitamos mascar nada, yo esto de me lo voy a pensar, creo que nos lo tendríamos que llevar en el bolsillo, o sea, que fuera con nosotros. Oye, ¿quieres esto? Le voy a dar una vuelta y te digo, ¿por qué? Porque eso me va a permitir poner conciencia verdaderamente en esto verdaderamente es lo que yo quiero, esto verdaderamente me apetece, pues venga, pues vamos con esta respuesta. ¿Mm? Sí, al final yo creo que sería lo suyo, sí, el darse ese espacio y no ser tan automáticos con ciertas cosas. Y si lo somos, permitirnos el ir para atrás y cambiar de Claro, opinión. Esto es muy claro, importante, sí. eso es. La asertividad retardada, esto que me he inventado yo, que lo... Exacto. Esa es la mía. Tenía que ser, chica. Esa es. Me gustan tus invenciones porque al final hay algo que me siento identificada. Sí, sí. Mm, Qué bueno. Y así para las
personas que nos están viendo ahora mismo, bueno, obviamente voy a volver a recomendar que si os interesa el tema, no dejéis pasar. Además, hasta, no me acuerdo qué día era, pero en esta semana, no sé qué día es, hay un descuento. O sea, que aprovechar los talleres, que como ya decíamos en el directo que hice el otro día con Adrián, aprovechar los recursos que tenéis porque intentamos que sean lo más económicos y factibles posibles para todas las personas, porque entendemos y sabemos que la recuperación de los TCA es costosa, es difícil en todos los sentidos y intentamos facilitar todo lo que podemos. Y creo que este taller, creo no, sé, porque el tema nos encanta, me encanta y me apasiona y estoy muy interesada, que va a ser brutal y que poder aprender pues de la mano de una profesional estas herramientas que van a hacer que puedas ir aplicando la asertividad en tu vida, creo que es muy importante, la Pues sí, verdad. os invitamos a que os animéis, porque luego además también el hacerlo en formato taller, grupo, permite también compartir, normalizar un montón de estas cuestiones que nos suceden a todas las personas. Es decir, que también esto está muy relacionado con el TCA, ¿no? El pensar que esto solo me pasa a mí, que este es un problema que yo tengo, pero el resto del mundo lo tiene súper fácil y yo le doy mil vueltas a algo que está súper... tengo por ahí una gatilla que ¿Me vais de yo está qué? pidiendo permiso para entrar. De verdad, ¿cómo sabe? ¿Cómo que bien enseñada la tiene? Sí, porque además estamos hablando ahora mismo como para pacientes, personas que están sufriendo el TCA directamente, pero incluso para los familiares Sí, estaba pensando, ¿no? totalmente. Que esto a veces, o sea, cuando, por ejemplo, dentro de la recuperación, cuando se convive con un familiar que tiene TCA, tampoco es fácil, ni la manera en que se le expresa, ni la manera que respondes a lo que te está diciendo en un momento en el que quizás no es ni la propia persona, ¿no? Es la enfermedad la que está diciendo a lo mejor una barbaridad o respondiendo mal. Creo que también es muy importante. O sea, que al final, como tú estabas diciendo antes, es que nos sirve a todo A el todo mundo. No... el mundo. Es que yo, vamos, yo si pudiera me apuntaría de alumna. Fíjate lo que te digo. Yo te digo que me apunto como alumna, Sería la alumna y verdad. profe. O sea, Sí. porque Sí, porque es verdad. Y aparte, desde que lo aprendes hasta que interiorizas las cosas y lo vas poniendo como en práctica, no es tan no. sencillo. No es así, ay, venga, remedio infalible. Esto es rápido y eficaz. No, será eficaz, pero es verdad que al final, hasta que vamos haciendo los cambios, en los cuales, de nuevo, me incluyo, pues cuesta y no se hacen de la noche a la mañana. Entonces, al final, cuando antes lo vayamos aprendiendo, por eso hago hincapié, si os interesa el tema, ir corriendo conforme acabe este directo a leer el artículo, porque está muy guay también, y también se interioriza de manera Sí, diferente. Una cosa es escuchar, otra leer y otra ponerlo en práctica. Y creo que esto es lo guay, ¿no? Que has hecho una presentación ahí súper de la asertividad y creo que vamos a aprender un montón contigo. No sé si tendrías ahí como un recurso, una herramienta ahí que nos puedas como compartir para este directo, pero Eh, molaría como algo. otra más, aparte de hablar en primera persona. Es como quiero aprender mucho, entonces me pregunto. Sí, yo creo que simplemente también a veces el respirar Mm, antes de reaccionar sí, también hace. el Para incorporar. mucho, para mucho. A ver, esa en realidad es una de las super, es uno de los super recursos vitales, incorporar la parada en la vida. Ujú. Y el incorporar la parada para tomar conciencia, para poder tomar distancia con lo que está sucediendo, implica esto, implica respirar, implica estar en lo Total. que hay, respirar en este momento, aplacar esa mente, irme a un lugar un poquito más centrado, menos intenso quizá emocionalmente y desde esa, cuando pueda yo estar en ese lugar un poquito más de tranquilidad, desde ahí entonces podré ver y actuar de otra manera, poder tener un mapa más amplio de la realidad, porque si no estamos en visión túnel, estamos en ese secuestro amigdalar tan famoso, ¿no? Que se Sí, que activa, afecta tanto. que se activa la amígdala, estamos en la emoción y ya no vemos ni escuchamos, ni pensamos, ni podemos actuar desde un lugar más sano también, ¿no? Con más cuidado de nosotras, de la relación.
con más conciencia. Sí, para mí ese sería un súper recurso, la parada. También muy relacionado con esto que decía, ¿no? Que cuando para ser asertivo necesitamos tener una emoción regulada, pues es la clave esa, la respiración y el poner la atención en el momento presente, porque normalmente en la rumiación estamos rumiando en el pasado o en el futuro y no estamos en lo que hay y no estamos verdaderamente siendo conscientes de lo que hay. Entonces, sí, esa sería también una clave muy importante, que esta la has aportado tú, pero yo la incluyo. Aquí nos enriquecemos. Y de hecho, sí, yo creo que invitaría a las personas que estáis aquí viéndonos, escuchándonos, a que cuando acabe el directo incluso os hagáis esa pausa, ¿no? Esa respiración, ese estar presente y el decir, bueno, todo esto, ya que estamos además mirando una pantalla, que vuelvo a repetir que a Pepa le encantan las pantallas y las redes sociales, pues sobre todo eso, el desconectar un momento y tomar como conciencia de que somos y estamos. Y eso muchas veces, pues eso, ponerlo en práctica de vez en cuando al cabo del día. No hace falta que estemos en ningún momento ni alborotar, ni que tengamos que decir, sino el parar un momento, respirar y decir, bueno, estoy aquí, todo está bien, ¿no? En el presente todo está bien. Luego es verdad que la rumiación es fácil que enseguida vuelva después de las respiraciones y te ponga en el pasado o en el futuro, pero como decíamos, al final todo esto se va poniendo en práctica, ¿no? Conforme vas tomando conciencia y lo vas poniendo en práctica, al final como que se va instaurando en la propia persona, pero hace falta trabajo, Sí. trabajo y conciencia. Y bueno, relacionado con esto que comentas de las pantallas, que no estoy muy amiga, la verdad. Era toda una ironía, como he ¿Qué dicho le al vamos a principio. hacer? Esto también tiene que ver un poco con esto de tomar conciencia y de estar en uno, ¿no? Y de ir al presente. La pantalla muchas veces nos disocia. Estamos en lo que está en la pantalla, y esto lo trabajamos en las jornadas con el tema de las redes sociales. Estamos en lo que hay en la pantalla, pero no estamos en nosotras. Estamos en esa vida o en esa historia o en esa peli, pero no estamos en lo que hay aquí ahora. Y esto no favorece absolutamente nada bueno. Entonces, este taller que nosotras proponemos es online porque, bueno, es un primer abordaje, pero a mí me súper encantaría, y tú ya lo sabes, hacer esto presencial. O sea, integrar esto, por ejemplo, también de manera presencial para poder practicar en parejas, para poder practicar con roleplay, para poder hacer algo mucho más vivencial, donde el cuerpo esté participando, la energía física. En ese retiro que hablabais el otro día, Adrián y tú, en el directo, en esos retiros de verdaderamente de trabajo y de sanación, incorporar y practicar este tema de manera presencial, porque esto nos nutre mucho. De la misma manera que nos nutre el taller, lo grupal, online, o sea, si esto ya lo llevamos a lo presencial, se multiplica. O sea, los beneficios, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, se multiplican porque mira, simplemente el poder tocarnos, muchas veces, el poder poner una mano en el hombro del otro, el poder coger una mano, el poder mirarnos no a través de una pantalla, sino a los ojos. De verdad, sí. A los ojos. El que tú sientas que el otro se está emocionando y tú te contagies de esa emoción y se produzca esa vibración física, esto tiene mucho valor. Entonces, pues para mí sería, pues soñando y pensando en posibilidades, pues sería maravilloso poder hacer un grupo de trabajo presencial, poder hacer un taller presencial de esto. Ya sabes que se trama algo, la cosa trae retiros. Y la verdad es que tengo muchas ganas porque, bueno, ya lo hablamos también en las jornadas, ¿no? Sí. Que necesitamos, especialmente necesitamos hacer este tipo de cosas porque sabemos que funcionan, porque como estabas diciendo tú, al final como que se magnifica mucho más que hacerlo online, aunque en online ya es, pues imaginaros, pero sí que es verdad que es como ya una necesidad que sí, que es que funciona, que necesitamos tocarnos, que ya al final
sobre todo ahora, ¿no? Que a través de la pandemia como que se instauró mucho más todo lo que es online, todo lo que es al final a través del móvil, que está guay, que nos sirve para comunicarnos y llegarle a muchísima gente, pero es verdad que se necesita esa parte humana, ¿no? De hacer las cosas más de tú a tú, más de tocarnos, más de compartir, como tú decías, hasta la mirada cambia de cuando estás en persona a cuando estás delante de una pantalla. Y esto pues es un poco lo que queremos ir aportando, ¿no? Hacer cosas más presenciales para que también pues os llevéis esa parte tan humana nuestra Sí, también. sí, sí, y que lo vivenciamos en las jornadas, que fueron Total. muy especiales, muy Sí, intensas y muy nutritivas, precisamente por eso, ¿no? Porque estuvimos compartiendo un espacio, un mismo lugar, un montón de personas, y ahí se generó pues un montón de cosas que no tienen que ver con solo con la palabra, con los conocimientos, no. no. Y aparte no se olvida, es como algo que queda como muy adentro, guardadito ahí, que es como aparte como que la mente está muy consciente de que está ahí y graba la vivencia, la graba de una manera también diferente a cuando estás haciendo algo pues más eso, pues a través de una pantalla. Mm, Cambia muchísimo y sí, queremos eso, queremos compartir más. sí, De hecho, aquí dejo que queda pendiente también un directo sobre redes sociales, porque la verdad que la charla que diste estuvo muy guay, fue muy enriquecedora, pero sí, me encantaría porque bueno, pues hemos defendido muchísimo esa parte presencial, pero también es verdad que la fuerza que tienen pues, las redes sociales e Internet para difundir todo esto que hablamos es también genial y sin duda sé que le llega a mucha gente porque en todo este tiempo que llevamos nos lo hacen saber a través de mensajes y demás, pero ya que lo hiciste en las jornadas, nos queda pendiente una para que llegue ahí a mucha gente la importancia de que tiene al menos de tomar conciencia sobre cómo afectan las redes sociales sí. nuestros mecanismos. Creo que es Mm, como súper, súper importante. sí, sí que lo es. Así que ahí queda pendiente. Vale. Ahí te ha hecho chin. Y bueno, pues no sé si habría algo más que te gustaría que digas, uy, esto se me olvidaba o me gustaría añadir esto. Por mi parte, yo creo que está todo lo importante expresado. Ujú. Agradecer a todas las personas que se han unido y que nos han estado escuchando. Invitarlas, si antes de despedir quieren hacer alguna pregunta, tenemos unos minutillos todavía. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta en concreto y quieren participar. Y, y que vayamos al siguiente paso, porque el directo al final no deja de ser una invitación Eso es. a ponernos a trabajar en, Sí, en la ello. verdad que vuelvo a repetir que está el taller programado para el 28 de abril, lo tenéis en nuestra página web. Cualquier duda podéis escribirnos al mail, a mensaje privado por redes sociales, como queráis, y os ayudaremos. Pero súper recomendable ese taller que va a impartir Pepa y que además lo tenéis con un precio reducido durante lo que queda de esta semana, así que aprovecharlo porque de verdad que no es nada y lo que os vais a llevar es mucho, es mucho. Así que súper recomendado. ¿Y qué más? Creo que ya estamos, Yo creo Pepa. que sí, que ya estamos. Que ha sido un placer verte también, Sí, que tiempo no lo veíamos, aunque sea la a verdad. través de la pantalla. Sí, pero fíjate cómo también nos gusta, así es que al Sí, final claro. se confundía todo. Y nada, de nuevo que muchas gracias, recordarle a la gente, bueno, darle las gracias por habernos escuchado y que quedará guardado también este directo en nuestro canal de YouTube, que si todavía no nos seguís, seguirnos, por favor. Y nada, pues todas las charlas que vamos haciendo las vamos guardando por allí para que lo tengáis más fácil y accesible el verlos y escucharnos. Así que nada, Pepa, de nuevo muchas gracias por haber Gracias. compartido este ratito conmigo. Gracias, gracias a todos. Un besito. Chao. 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 Chao.